Muy buenos días, hermanos. Agradecido a nuestro Dios por tener esta hermosa oportunidad de predicar su palabra. Y damos gracias a Dios porque hoy es domingo y el día domingo debemos dedicarlo a nuestro Señor. Bueno, sabemos que toda la semana debemos tener presente a nuestro Dios, pero el domingo el Señor lo ha puesto justamente para estar enfocado en Él y poder escuchar su palabra, alabarle y adorarle también. Y sobre todo en este tiempo de pandemia, que podamos estar en familia. Y les animo para que se reúnan en familia, puedan estar juntos escuchando esta predicación y también un tiempo de hablar, conversar entre ustedes y también comentar lo que han escuchado de la palabra de Dios. Tenemos entonces la fecha de hoy, ya 30 de agosto del 2020. Agradecido al Señor. Sabemos que estamos en cuarentena, pero Dios es grande. Y en tiempos difíciles, Dios está con nosotros. Qué maravilloso es nuestro Dios. Pero queremos darle saludos. Primeramente, saludos del pastor y la hermana Clara para nuestra iglesia Vida en Cristo. Ellos, como siempre digo en cada predicación, ellos están pendientes de nosotros, están orando por nosotros. Igualmente, la Iglesia Vida en Cristo le da un saludo al pastor y a la hermana Clara. Seguimos orando por Gabrielita, por su salud. Sabemos que Dios está obrando en su vida. Y también estamos orando por Miguel Ángel, por Leslie, por su hijito Josías y el proyecto, este nuevo proyecto que tiene Miguel Ángel como pastor de una iglesia. Estamos muy gozosos por esto, pero sabemos que la situación se ha complicado, pero sabemos también que Dios va a obrar y todo va a salir bien. Así que seguimos orando por el pastor Miguel Ángel. Qué maravilloso ver que ahora va a pastorear una iglesia. Pero seguimos orando también por los hermanos que están fuera del país. Muchos hermanos que han salido de nuestra iglesia por diferentes circunstancias están fuera del país, pero siguen perteneciendo a nuestra iglesia. Aunque ellos están gobernando otra iglesia, pero pertenecen a nuestra iglesia Vida en Cristo y le amamos grandemente. Orando por los enfermos. Damos gracias a Dios por muchos enfermos dentro de nuestra congregación. Pero agradecido a nuestro Señor porque muchos se han recuperado. Agradecido también por eso. Y seguimos orando por los que siguen enfermos. Sabemos que Dios está con ellos, los está ayudando y nosotros oramos unos por los otros. Igualmente por los ministerios que no estamos realizando, pero en este tiempo estamos haciendo discipulados. Yo estoy en este momento con los jóvenes, con los nuevos convertidos varones. Mi esposa, Marilyn, está trabajando con las damas recién convertidas y también la que tiene poco tiempo como creyentes. Están trabajando con ese grupo de damas. Y mi hija, Melanie, está trabajando con las chicas de la sociedad de jóvenes. Doy gracias a Dios por la receptividad de los jóvenes, también de las damas, de los varones de nuestra iglesia que están trabajando con estos discipulados. Y tenemos como proyecto, posiblemente para la próxima semana, hermanos, sigan orando por eso, para comenzar a trabajar con los pequeñitos de la casa, los más chiquiticos y también de edades comprendidas entre 8 a 11 años. También oramos por los misioneros y damos gracias a Dios. Sabemos que los misioneros siguen trabajando de una manera u otra y nuestra iglesia, oramos por los misioneros que le ayudamos en oración, le ayudamos con ofrendas también y sabemos que ellos siguen trabajando. Damos gracias a Dios por cada misionero de nuestra iglesia y que tenemos como apoyo orando por ellos y que el Señor les siga guiando. Por el Instituto Bíblico Bautista de Venezuela, seguimos orando por el Instituto Bíblico, por proyectos a realizar en cuanto al Instituto Bíblico. Damos gracias a Dios por todos los hermanos que nos apoyan en oración. Bueno, estamos aquí en Venezuela. Como muchos saben, no solamente la pandemia que estamos sufrimos también por la situación difícil que está viviendo nuestro país.
pero Dios es grande y damos gracias a Dios por los que oran por nosotros y también por los que nos apoyan con ofrendas. Y eso ha sido de bendición para nuestra familia, para nuestra iglesia, y seguimos avanzando en el ministerio. En esta mañana quería decirle de que estamos estudiando la carta de Primera de Pedro. Terminamos con el capítulo 1 y comenzamos con el capítulo 2. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a irnos a un libro del Antiguo Testamento. El Señor ha tocado mi corazón para predicar sobre Jeremías. Y ahí lo tenemos. Jeremías, capítulo 17, hermoso pasaje. Agradecido al Señor porque ha tocado a mi corazón y mi mente, me ha ayudado para seguir día a día en mi vida y en la vida de mi familia. Así que lo vamos a leer. Les animo para que estén allí pendientes con la Biblia. De todas maneras, allí está en la pantalla. Jeremías 17, del 7 al 10 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vamos a orar para que el Señor nos guíe esta mañana y que todos juntos podamos edificarnos a través de su palabra. Oremos. Amado Dios, amado Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque cada domingo tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por este pasaje que hemos leído, Dios. Te pedimos en el nombre de Cristo que prepare los corazones, que prepare las mentes y que pueda la familia reunirse y escuchar tu palabra. Te lo pedimos, oh Dios. Una bendición especial para la iglesia Vida en Cristo. Sabemos que no nos estamos congregando por la pandemia, pero la iglesia está esparcida en cada hogar. Que siempre la familia de nuestra iglesia recuerde todo lo que ha aprendido de su palabra y lo pueda aplicar en su vida. Te pido, Dios, que me ayudes a mí, Padre, este siervo que tú has llamado para predicar. Te pido, Dios, que me des palabras claras, entendibles, Señor, y que no sean mis ideas, oh Señor, sino sea lo que dice las Escrituras. Señor, te doy gracias por la colaboración de Alexis, de Melanie, de mi esposa, que siempre está pendiente y orando por mí y por toda la semana. Gracias, Señor. Tenemos un equipo de trabajo para hacer esto, Señor. Gracias, te damos. Y gracias por las bendiciones que nos has dado. En Cristo Jesús, te damos muchísimas gracias. Amén. Así que tenemos entonces la introducción, pero antes el título. Dichoso el que busca a Dios. Qué maravilloso. Y en este tiempo, ¿qué debemos hacer? Buscar a nuestro Dios. En cuanto a la introducción, quería hablar con ustedes y para que aprendamos juntos de quién es Jeremías y este libro hermoso que está en el Antiguo Testamento. Jeremías, llamado el profeta llorón, el profeta de la soledad, porque se le ordenó que no tuviera mujer. Por más de 40 años proclamó fielmente el juicio de Dios sobre la Judá apóstata. Y vemos que en ese tiempo era Judá apóstata, los judíos que estaban alejados de Dios. Y en este tiempo vemos una humanidad, un mundo apóstata, un mundo que está alejado de Dios y viviendo de acuerdo a sus caminos y principios y filosofías. Jeremías comenzó su ministerio a los 20 años, era joven de edad, en el tiempo del buen rey Josías. No sé si recuerdan al rey Josías, que hizo lo bueno delante de Dios
con el cual gozaba de buenas relaciones. El profeta tuvo oposición luego de la muerte de Josías. Fue perseguido por su pueblo más que ningún otro profeta, y recordando que muchos de los profetas fueron perseguidos por su propio pueblo. Así podemos recordar a Isaías, que además que Isaías fue perseguido y él murió de una forma muy cruel. Él fue aserrado a la mitad. Qué terrible. Pero así también Jeremías fue perseguido. Según los historiadores, padeció el martirio y murió en Egipto, apedreado. Lo mataron a pedradas. Y luego Alejandro Magno, al entrar a Egipto, consiguió los huesos de Jeremías y los llevó a Alejandría y lo enterró allí. Jeremías fue escrito alrededor de 586 al 575 antes de Cristo. A través del libro, y vamos a ver, se destacan las advertencias contra el pecado y el juicio, y a los reyes no les gustaba mucho Jeremías, porque Jeremías decía la verdad y le decía lo que iba a pasar con ellos. Y no eran muy buenas las profecías de Jeremías, por eso no lo querían mucho. Pero también se distingue el mensaje de esperanza y restauración. Qué hermoso, porque Jeremías en ese tiempo, a un pueblo judío apóstata, él también predicaba el mensaje de esperanza y restauración. Y así en este tiempo, el mensaje de la palabra de Dios a través de su Hijo Jesucristo es un mensaje de restauración y la esperanza que está sembrada en él, en nuestro Señor Jesucristo. No todos los sermones de Jeremías eran proféticos, sino que algunos eran de carácter práctico. Pero yo quería leer, hermanos, los dos versículos anteriores al que hemos leído, que son el versículo 5 y 6. Y prácticamente lo que vamos a estudiar esta mañana, la predicación de esta mañana, es la respuesta de Jeremías a estos dos pasajes iniciales que están en el 5 y en el 6. Dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. A eso se refiere de que Jeremías está diciendo, el que confía en el hombre y no pone a Dios en primer lugar, pues está alejado de lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que tener a Dios en primer lugar. No quiere decir que no confiemos con los que están a nuestro alrededor, sino que quiere decir es que Dios esté en primer lugar en nuestras vidas. Y dice, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. Y aquí la retama es un árbol que está en el desierto, que lamentablemente no produce frutos y se seca muy rápidamente. ¿Por qué será que se seca? Porque está en el desierto. Y si está en el desierto, no hay mucha agua y ese árbol no se alimenta y no produce frutos y además se seca con facilidad. Y dice, sino que morará en los sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Vemos en Jeremías decepción y dolor. Él tenía decepción y dolor por su pueblo y también por el apoyo en criaturas para alcanzar el éxito y el alivio. Entonces, estos dos pasajes que hemos leído, el 5 y 6, vamos a ver la respuesta de Jeremías en lo que vamos a ver en esta mañana. Dichoso el que busca a Dios. Dichoso, bendito, bienaventurado el que busca a Dios. Por eso yo animo a nuestra iglesia. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Y sabemos que en este tiempo, lamentablemente, muchos han dejado a Dios a un lado. Animo a la iglesia para que esté buscando a Dios cada día de su vida. Y cada uno de nosotros buscando. En momentos difíciles debemos buscarlo. No solamente cuando estamos bien, sino también cuando estamos pasando dificultades, debemos buscar. Número 1, confiando en Él. Confiando en Él. Y quiero leer nuevamente el 7 y el 8. Espero que tengan la Biblia. Y dice el 7. Bendito el varón que confía en Jehová
y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Entonces, el punto A de confiando en Él, debemos confiar totalmente en nuestro Dios. Confianza total en el Señor. En Proverbios capítulo 3, hermoso pasaje. Doy gracias a Dios por este pasaje. Les animo que estén en la mente de cada creyente. Yo tuve la oportunidad de aprendérmelo de memoria. Y qué hermoso es tenerlo porque dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mano, confianza total en el Señor. Dichoso el que busca a Dios. Hay abundante satisfacción. Los que ponen a Dios su confianza viven con fe y descansan en el poder y amor de Dios. Y debemos descansar en el Señor. Este tiempo debemos descansar en el Señor y buscarle. Y nuestras angustias, porque posiblemente estamos angustiados, posiblemente pasan muchas cosas en nuestros hogares. Vamos a descansar en nuestro Dios. Dice Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente. Y dice, más el que me oyere. Ajá, pero ¿qué vamos a oír? Vamos a oír lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que tenerla cerca. Si no tenemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a escuchar la voz del Señor? Y dice que habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. No solamente la palabra de Dios, sino cuando oramos al Señor. El Señor tiene una forma no audible de hablar a nosotros. Yo lo he experimentado y yo sé que muchos hermanos han experimentado cuando el Señor nos habla de una forma no audible, pero también sabemos que Él nos habla a través de su palabra. Es el deber del creyente hacer de Jehová su confianza. Es mi deber como hijo de Dios, de que yo tenga la confianza plena en nuestro Señor, de que esa confianza sea algo del día a día de cada hijo de Dios. El Salmo 4:8 es un salmo que conocemos y lo recitamos antes de acostarnos a dormir. Yo recuerdo que se los enseñé a mis hijos desde muy pequeñitos, se los pegué, los tenía pegados en sus habitaciones y ellos lo leían después que orábamos y dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo el Señor nos hace vivir confiados. En el Señor tenemos paz. El Señor nos da la paz que el mundo no puede dar. El mundo dice muchas cosas y muchas cosas que están alejadas de la realidad de Dios. Por eso debemos buscarle cada día de nuestra vida. En el punto B, con raíces fuertes. Raíces fuertes. Y en estos días estaba mi cuñado, vimos una yuca ahí en la casa de su mamá, una mata de yuca. Y la mata de yuca estaba bastante larga, grande, alta. Y yo le dije al cuñado, oye, ya esa yuca está para sacarla. Y de hecho es así. Fueron con el otro cuñado de él y fueron hasta allá, hasta la casa, y sacaron esa yuca. Cuando la sacaron unas raíces. Bueno, la yuca sabe que son las raíces de la mata. Y eran grandísimas, muy profundas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque estaban alimentadas bien de una buena fuente de agua. Y así el que confía en el Señor debe alimentarse de una buena fuente de agua. Y lo vamos a ver ahorita. Pero en Salmo 1, del 1 al 3, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que tenemos la palabra de Dios ahí en el Salmo 1, donde dice un árbol plantado en el mejor suelo, y eso es importante, un mejor suelo. Y ese mejor suelo es preparado por nuestro Señor. Pero también un árbol que está alimentado de buenas aguas, una buena agua para que crezca ese árbol y que tenga raíces fuertes. ¿Cuál esa es la agua? El agua para nosotros, la palabra de Dios. Si dejamos la palabra de Dios como nuestra fuente de alimento, no vamos a crecer, no vamos a desarrollarnos y no vamos a tener buenas raíces como hijos de Dios. Dice, quienes hacen de Dios su esperanza, disfrutan de continua seguridad y de perfecta serenidad mental. En momentos en que nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, tenemos equilibrio mental, tenemos equilibrio emocional y, por supuesto, equilibrio espiritual. Y no teme la venida del calor. Así son las plantas. No teme la venida del calor. En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si nos estamos alimentando de la palabra de Dios, si estamos escudriñando las Escrituras, si estamos leyendo y aprendiendo de ella, por supuesto, ¿qué vendrá de nosotros? ¿Qué va a fluir de nosotros? Como dice allí, correrá ríos de agua viva. ¿Por qué? Nosotros nos estamos alimentando y cuando nos alimentamos es para alimentar a otros, para ayudar a otros. Y eso es lo que debe hacer un creyente. También dice el punto C, con hojas verdes, hojas verdes. Su follaje está siempre frondoso. Y yo quiero recordar aquí que en mi casa hay unas matas de mango muy grandes. Algunos de los hermanos las conocen. Y en el tiempo cuando está la cosecha, wow, cómo vemos esa mata full de mango. Pero lo interesante de estas matas de mango es que en tiempo de calor su follaje no sigue verde, no, las hojas no caen, sigue un árbol muy fuerte. Y yo me pregunto por qué será. Ustedes se preguntarán, es porque tiene una buena fuente de alimentación, una buena fuente de alimentación. Y eso se refiere a un creyente que ni el calor le hace efecto, ni las situaciones difíciles, que vamos a tener situaciones difíciles, claro que sí, las tenemos actualmente, pero el Señor nos está alimentando a través de su palabra para seguir adelante y vencer las situaciones difíciles que pasen en nuestras vidas. Ahí vemos esa mata de mango, y qué hermoso ver la vista cuando está en el tiempo de dar frutos, ver de lejos esas matas de mango cargaditas con mangos verdecitos, otros rojitos, otros maduritos, y se ve hermosa desde lejos. Los demás que pasan por allí ven esa mata y es hermosa. Pero ¿qué pasa con esa mata? Bueno, como trae frutos muy deliciosos, ¿qué hace? Le cae a piedra, le tiran palos para tratar de tomar esos frutos. El punto D, dando frutos, y justamente estamos hablando de esta mata de mango, que da frutos en el tiempo ideal. Y bueno, nosotros que estamos aquí, pues damos gracias a Dios porque nos alimentamos de esos frutos y podemos también ofrecer a otros. Pero el cristiano el que confía en el Señor y tiene la confianza plenamente en Él, es que no solamente confía en Él, sino que también da frutos, va dando frutos. Ahí lo vemos en Ezequiel 47:12. Dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado,
crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, lo que estamos hablando del mango, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará. Nosotros esperamos aquí siempre la temporada de mangos y cuando viene disfrutamos de esa temporada. Porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina también. Así que, hermanos, nosotros, y esta comparación que hace Ezequiel de un árbol tiene que ver comparación con una persona que confía totalmente en el Señor. Esa confianza. ¿Y qué hace en esa confianza? Hay raíces fuertes, es un árbol frondoso y que da frutos. Que eso es lo que Dios espera de cada creyente. Los que confían en Dios sacan de Él las fuerzas y gracia. Los que confían en el Señor buscan de Él y las fuerzas vienen de Él. Y recuerden, hermanos, que nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos fortalece, nos exhorta, nos redarguye. Eso hace el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y nos pone listos para dar frutos cuando sea el tiempo. Cuando tengamos el tiempo para dar frutos, ahí estamos. Dice la palabra de Dios que si tenemos en nuestra mano hacer el bien, hagámoslo. Hagámoslo, y eso es lo que el Señor espera de nosotros. En Juan capítulo 15, hermoso pasaje también, dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, si no permanecemos en nuestro Señor, si no confiamos en Él, no podemos llevar frutos. Y lo vamos a ver más adelante, qué es lo que pasa cuando no damos frutos y cuando no estamos conectados con nuestro Dios y no estamos conectados con su palabra. Y el 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, no podemos hacer nada separados de nuestro Señor. Hermanos, les animo. En tiempo de dificultades hay que buscarle. Les animo porque en tiempo de situaciones difíciles como el que estamos viviendo en cuanto a la pandemia y la situación de Venezuela, debemos confiar en Él, como dijimos inicialmente, poner todo en manos de nuestro Señor. Él nos sustentará, Él nos ayudará, pero debemos confiar totalmente en nuestro Dios. Y la pregunta que debemos hacer, y nos hacemos cada uno, nosotros: ¿eres un árbol seco? Y ya lo vimos en el pasaje. Porque si no permanecemos en él, ¿qué va a pasar? La vid no nos va a dar la savia para estar fortalecidos. Y si nos separamos de él, vamos a ser un árbol seco. Y la pregunta, hermano, ¿eres un árbol seco? El árbol seco no da frutos porque no se está alimentando de la palabra de Dios. Y eso es lamentable. Hermanos, dejemos de pensar tanto en nosotros. Vamos a pensar en ayudar y dar frutos a los demás. La palabra de Dios enseña y dijo el Señor Jesucristo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígueme, porque el Señor nos ha llamado no solamente para salvación y para vida eterna. El Señor nos ha llamado para dar frutos y dar frutos en abundancia. Lo que trata la vida cristiana es creer en la obra de Cristo en la cruz, lo que Él padeció por nosotros, que Él derramó su sangre, que Él fue golpeado su cuerpo y fue muerto allí en la cruz del Calvario. Pero Él resucitó al tercer día, y eso es lo que creemos nosotros, que somos sus hijos. También no queda allí, porque no basta en creer, sino tenemos que conocer a Dios y conocer al que seguimos. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra. Pero tampoco queda allí, sino que debemos dar frutos. Y dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. Ahí vemos una mata de mango.
vemos esos frutos hermosos y que comemos y nos deleitamos de ese fruto y sabemos que tiene una buena raíz y tiene un buen follaje y tiene un buen tallo. Es un árbol que da frutos en abundancia. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es lo que pasa en este tiempo, hermanos? Es que cuando pensamos tanto en nosotros, no entendemos para lo que el Señor nos ha llamado. Solamente soy yo y yo. Y eso es lo que pasa. Pero cuando pensamos en hacer la obra de Dios y pensando que Dios es lo más importante de nuestra vida y de los que están a nuestro alrededor nos necesita para ayudarles de una u otra manera, es el momento en que nosotros entendemos de que debemos hacer la obra de nuestro Dios. Hemos visto la primera parte, dichoso el que busca a Dios. El punto número 1, confiando en Él. El punto número 2, cuídate de tu corazón. Y vamos a leer versículos 9 y 10 aquí de mi Biblia. El 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué significa el punto A? Porque es engañoso. ¿Por qué debo cuidarme de mi corazón? Bueno, ahí está la respuesta. Porque es engañoso y lo dice el versículo. Engañoso significa mentiroso, fraudulento, doloso. Pero ¿has oído por ahí, has escuchado que dice, escucha tu corazón, él te ayudará a tomar la mejor decisión? Lo vemos por ahí en la televisión, en los libros, enseña en internet, enseña, no. Si tu corazón te lo dice, ve por ese camino. Pero, ¿qué dice Dios? Dios dice que el corazón es engañoso. Entonces, hermano, ¿qué debemos hacer nosotros? Busca el consejo de Él, de nuestro Dios, a través de su palabra. El punto B también dice que es perverso. Por eso debemos cuidarnos de nuestro corazón, porque es perverso. Perverso significa que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente y disfrutando de ello. Así es nuestro corazón. Y también hay en nuestro corazón maldades que ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta de que están allí, ni lo sospechamos. Por eso es que hay religiones que dicen que no, nosotros somos buenos, todos vamos a ir al cielo, no importa lo que hagamos, Dios nos va a recibir. Pero la palabra de Dios dice otra cosa y Dios nos dice otra cosa. Dice que nuestro corazón es perverso y también dice que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Además, cambia el color real de las cosas, de lo que realmente Dios ha enseñado, lo quiere cambiar. El punto C, solo Dios prueba nuestros corazones. Solo Dios. ¿Y qué escudriñar? ¿Qué significa escudriñar? Examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Él, Dios, escudriña nuestra mente. Él conoce nuestra mente, lo que pensamos, lo que maquinamos. También Él conoce nuestros corazones. Dios ve toda maldad que anida en nuestro corazón. Somos malos. La palabra de Dios dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno, como está escrito. Así somos nosotros. El Señor nos describe, pero Él quiere cambiar nuestras vidas. En Santiago,
Capítulo 4, del 7 y 8 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que Santiago, aquí en este pasaje, dice que hay 4 cosas importantes que queremos desarrollar, que queremos identificar. Y la número 1 es, resiste al enemigo. El enemigo, por supuesto, va a atacar al creyente. El enemigo nos va a poner tentaciones, pero está en nosotros no caer en la tentación. Recuerden la predicación del pastor que habló de la concupiscencia que tenemos cada uno de nosotros, esa concupiscencia que nos lleva al mal, pero como hijos de Dios podemos huir de las tentaciones de Satanás. Y lo vimos con el Señor Jesucristo, que el mismo Satanás usó las escrituras para atacarlo, pero el Señor Jesucristo se defendió con las mismas escrituras y Él recibió la tentación. Y nosotros podemos recibir la tentación del enemigo, pero lo podemos resistir porque nosotros ya no somos esclavos del pecado, sino que ya hemos sido libertados por nuestro Señor Jesucristo y podemos resistir y podemos huir del pecado. Y lo vemos ahí cuando José le llegó la tentación y él lo que hizo fue huir. El número 2 dice, acércate a Dios. Debemos acercarnos a Dios día a día. Aquí lo vemos en Santiago. Acércate a Dios, no te alejes de Dios. En momentos de gozo, en momentos buenos, sigas acercándote a Dios y dale gracias. Dale gracias y Él estará gozoso cuando nosotros nos acercamos a Dios en momentos buenos. Pero en momentos difíciles de nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Acercarnos a Dios también. Porque necesitamos de Él para salir de las dificultades. Si estás en pecado, hermano, ¿qué debes hacer? Acércate a Dios, no te alejes. Eso es lo que enseña aquí Santiago. El número 3, purifícate a través de su palabra. Lo vimos en la predicación pasada. Desead como recién nacido la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios nos purifica nuestras vidas día a día. Si no estamos leyendo la palabra, si no estamos teniendo ese tiempo de discernir la palabra de Dios, ¿cómo nos vamos a purificar? ¿Cómo vamos a purificar nuestra vida? No pongas la palabra de Dios en un lado. El número 4, santifica tu corazón inconstante. El Señor quiere renovar nuestra mente, pero también quiere renovar nuestro corazón. El mismo Ezequiel dijo que quería cambiar ese corazón de carne por un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo es justamente cuando nosotros aceptamos a Cristo como único, necesario Salvador. Pero sabemos que aceptamos a Cristo, pero debemos ser renovados. Debemos seguir caminando en ese camino de la santificación que es tan importante. El salmista, en el Salmo 51, 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón que cambie, que nos ayude. Pero también en Proverbios 4, 23 dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermano, hermana, cuida tu corazón. Tu corazón es perverso, tu corazón es engañoso. Pero aquí Santiago nos enseña cómo debemos ser para cambiar nuestra vida, cómo purificar nuestra vida, resistiendo al enemigo, acercándose a Dios, purificándote a través de su palabra y santificando tu corazón, que es inconstante. El punto D, Dios nos juzgará. Claro que sí. Los ojos de Dios están abiertos observándonos. Él nos observa. Él ve lo que estamos haciendo, sea bueno, sea malo. Está pendiente de nosotros. Además que está pendiente de nosotros porque somos sus hijos.
y Él no nos abandona. Estemos donde estemos, Él estará con nosotros. Dice Jeremías 32:19, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Y por supuesto, Él está observando si estamos dando frutos o no. Él está pendiente de nosotros. Primero, si estamos creciendo, si estamos aprendiendo de Él, pero también si estamos dando frutos. El no creyente irá al juicio del trono blanco para condenación eterna en el infierno. El no creyente, cuando parta de este mundo, estará en ese juicio. Y en ese juicio le dirán allí por qué no va a entrar en el cielo, sino va a ir a un infierno eterno. ¿Por qué será? Lo sabemos porque la Escritura lo enseña. Dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios estará sobre él. El que no ha creído en Cristo como único necesario Salvador, cuando parta de este mundo, no entrará en el cielo, sino irá a un infierno literal, a un infierno eterno. El creyente irá al tribunal de Cristo para recibir las coronas. Qué maravilloso, hermanos, que estemos allí en el tribunal de Cristo. Y eso lo debemos saber todos nosotros, que vamos a estar allí en ese tribunal. Pero qué maravilloso que recibamos las coronas que el Señor ha ofrecido a cada uno de sus hijos. Que el Señor nos ayude para no pasar vergüenza delante de ese tribunal donde va a estar nuestro Señor. Y por supuesto estaremos en el cielo, en la presencia de Dios. Qué gran esperanza el Señor nos ha dado. Hermanos, para concluir en esta mañana, tenemos varias preguntas y la pregunta es para que cada uno reflexionemos en lo que hemos escuchado en esta mañana. La primera pregunta, ¿estás confiando en Dios? ¿O confías solamente en momentos buenos, momentos felices? ¿Estás confiando en Dios en este tiempo difícil que estamos viviendo de pandemia? Tiempo difícil que estamos viviendo en nuestro país Venezuela. Estamos poniendo todo en sus manos. La palabra de Dios dice en el Salmo 37, 4 y 5, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. La segunda pregunta, ¿de qué aguas te alimentas para hacer crecer tus raíces? El Señor espera que tus raíces sean fuertes y estén en una buena tierra para que sean troncos, ramas frondosas y des frutos. Pero ¿de qué aguas te estás alimentando? Dice la palabra de Dios que hay hombres que hay caminos que le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así que, ¿de qué aguas te alimentas? La palabra de Dios debe ser la fuente de la vida eterna, como hemos leído. Debe ser la fuente de nuestro crecimiento espiritual. Debe ser la fuente para la santificación. Hermano, aliméntate de la palabra de Dios. Ya lo hemos dicho varias veces en esta predicación. No la pongas a un lado. Tienes que edificarte a través de la palabra de Dios para que seas un árbol fuerte y para que puedas dar frutos. La pregunta número 3. ¿Estás cuidando tu corazón? ¿Te guías por el corazón o por la palabra de Dios? Ya lo hemos visto también. Cuídate de tu corazón, porque es engañoso, porque es perverso. Cuídate. Tienes que ser guiado por la palabra de Dios. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Así que debemos confiar en Él. El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Qué hermoso. La palabra de Dios convierte el alma. Lo convierte para bien. Cambia tu corazón, cambia tu mente, cambia tu vida.
Y qué maravilloso, estaba conversando con un hermano hace poco, diciéndole de que el Señor nos da la salvación y vida eterna. Pero no solamente es eso, porque también ordena tu vida, ordena cómo vivir con tu esposa, cómo criar a tus hijos, cómo actuar en el trabajo, aún en la calle. El Señor ordena tus pensamientos, ordena tu corazón. Y eso lo hace la palabra de Dios, porque es perfecta, convierte el alma. Y dice, el testimonio de Jehová es fiel, que es la palabra de Dios, que hace sabio al sencillo, da sabiduría al que no tenía nada, de ningún tipo de sabiduría. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El necio no quiere saber nada de Dios, no quiere saber ni ser sabio en las cosas de Dios, quiere ser sabio en sus propios principios, en sus propios filosofías. La palabra de Dios te da sabiduría para avanzar, para seguir adelante. Qué maravilloso es la palabra de Dios en este hermoso salmo. Y la última pregunta, ¿estás dando frutos? Ya hemos dicho que por sus frutos les conoceréis. ¿Realmente estás dando frutos? Por eso estas 4 preguntas, hermanos, yo se las dejo, y todo el que está viendo esta predicación, para que entienda y entendamos todos, porque esto es para todos, para cada hijo de Dios, de que podamos en el punto número 1 confiar totalmente en el Señor. Y en el punto número 2, que te cuides de tu corazón, lo que hemos visto que es perverso, que es engañoso, y que podemos ver que el Señor está con nosotros, y que Él cuida de nosotros, y que Él es el que está pendiente y escudriña nuestras mentes. Así que en esta mañana, hermanos, damos gracias a Dios por lo que hemos visto. Y si hay alguien que está allí viendo esta predicación y no es creyente, no ha creído en Cristo, yo le animo, y siempre lo hago porque es mi deber como creyente, de decirle que debe saber que es pecador, que debe saber que en la condición de pecado no va al cielo, sino va a un infierno literal, un infierno eterno. Pero también debe saber que tiene una gran esperanza, y la gran esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Tiene que creer en Él, creer lo que hizo en la cruz del Calvario, que murió por nosotros, y que no solamente murió, sino que el tercer día resucitó de los muertos y está sentado, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios. Debe creer en esa obra redentora, y Él te va a redimir y tendrás vida eterna. Y cuando partas de este mundo, irás a la presencia de Dios. Pero claro, tienes que arrepentirte de tus pecados, ir delante de Dios con un corazón contrito y humillado y decirle: Dios, perdóname por mis pecados. Yo quiero ser una persona nueva. Yo quiero que tú me perdones y que me puedas ayudar para que yo pueda cambiar mi mente, mi corazón, mi vida. No solamente va a cambiar tu vida, como ya lo he dicho, va a ordenar tu vida, va a cambiar tu matrimonio, va a cambiar tu vida y la relación con tus hijos. Eso lo hace el Señor, porque eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por este tiempo. Doy gracias a Dios por la predicación de su palabra y les animo, como lo digo cada domingo que me toca predicar, tomen el tiempo para que en familia puedan estar unidos en oración, unidos escuchando la palabra de Dios, y les animo para que tengan unos cánticos al Señor. El Señor se goza cuando le cantan, porque de Él viene la música. Así que les animo, Iglesia Vida en Cristo, que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.